Pues buenas tardes, señores. Ya hemos llegado por fin. Esto ya se ve la nueva normalidad realmente, ¿no? Ya hay más carritos, Ya se escucha la marimba. se escucha la marimba, tráfico, ¿no? Y pues bueno, como en cualquier ciudad, pues uno empieza a llegar tarde, ¿no? Sí. Así es de que saludamos al licenciado Jorge Alberto Pérez, ¿no? Para esta plática que vamos a tener el día de hoy, que, ¿cómo se llama? Para que vean que los abogados también saben de números. O sea, aquellos que dicen que los abogados no saben de números están equivocados, ¿sí? Vamos a tocar hoy el tema que hemos denominado las cifras de los delitos en México, primer cuatrimestre. Esto quiere decir que vamos a tener 4 temporadas, ¿no? ¿Qué? Digo, ¿no? 4 temporadas, por favor, si vamos proyectando los videos, no, la diapositiva. Y pues bueno, vamos a hacer la plática va a tratar de analizar y ver realmente qué nos espera el día de mañana con esto de la nueva normalidad. Al final se ha comentado mucho, se ha hablado por ahí, medios en un principio de que la delincuencia había bajado, de repente ya no, que sí. Y bueno, el licenciado nos trae por ahí unos informes muy interesantes que vamos a compartir el día de hoy. Sí, así es de que, por favor, a ver si vamos viéndolos, ¿no? Ay, sí se alcanzan a ver o no. Creo que no, ¿verdad? Se ven muy, Se muy ven alejadas. todos, ¿no? Se ven alejadas, pero vamos a irlas explicando poco a poco de lo que es cada uno de los delitos. Como ya lo sabemos, pues un delito es una conducta que está tipificada en nuestras normas penales. Y vemos aquí en esta gráfica, vamos a tratar de identificar cada uno de los bienes jurídicos tutelados. Es decir, cuando el legislador crea una norma, un tipo penal, él trata de proteger algo. En este caso vamos a ver que tenemos delitos que tienen que ver con la libertad personal. En estas cifras podemos ver que, como lo mencionaste, estamos hablando de hacer un comparativo de año con año. O sea, vamos a manejar los mismos meses del año 2018, 19 y 2020. Ok. ¿Vale? En este caso, vemos que delitos patrimoniales ha habido una disminución. Es algo interesante, ¿no? O sea, si vemos esas cifras, pues sí ha bajado la actividad delictiva. ¿No? Pero nada más tratándose de delitos patrimoniales. Ok, ¿cuáles podríamos definir como delitos patrimoniales, así a grandes rasgos? O sea, a grandes rasgos vamos digo, en la siguiente diapositiva ya vemos en específico todos, pero sabemos que es robo, sabemos que es lo que es fraude, pero principalmente, digo, las cifras se basan en el robo. Acuérdense que aquí en México tenemos algo muy chistoso. Hace años se modificó la legislación procesal para crear lo que es el Código Nacional de Procedimientos Penales y tener un solo código procesal para todo el país. Actualmente tenemos 33 códigos penales, es decir, cada entidad federativa tiene su propio código. Okay. Y tenemos el federal. Entonces, cada entidad puede modificar su marco normativo y hacer diversos tipos penales. Es decir, tienes el tipo penal, el principal, digamos, el delito de robo, que es el que se apodera de un bien mueble sin derecho y sin consentimiento de la persona que pueda disponer de él. Ese es el robo, pero hay ciertas modificaciones, que puede ser robo a transeúnte, robo en transporte público, robo en lugar cerrado.
Algunos códigos, por ejemplo, tienen el abigeato, que es el robo de ganado. Tienes robo a casa habitación, robo de autopartes. Otros delitos patrimoniales, entra lo que es el abuso de confianza. Tienes, por ejemplo, la extorsión, que también entra como un delito patrimonial. Entonces, aquí podemos ver esta situación. Perdón, voy a cambiar la presentación, voy a poner el documento que nos mandaste, su origen, A ver. ¿no? Que sea un poquito más visible. Más visible. No, pues creo que está igual. Creo que se ve mejor ese. Ese. A ver, ustedes díganme. Yo creo que ese, ¿no? Ese. ¿Ese se ve mejor? Sí. O sea, ni sabemos cuál. Sí, en ese, mira. Ahora, ahí está. Es... Teníamos todos los delitos patrimoniales, entre ellos, o sea, si quieres me voy medio... Todo, robo, abuso de confianza, tienes robo a transporte, bueno, robo en todas sus modalidades. Ahorita le vamos a ir explicando cada uno de ellos, cómo se ha modificado y cómo ha variado, ¿no? Porque recordemos que los últimos 2 meses hemos estado encerrados. Sí, sí. Se puede decir que la mayoría de los mexicanos hemos estado encerrados, cumpliendo con estas medidas de sana distancia, y solamente salimos para realizar lo básico, ¿no? Lo básico, ¿no? Entonces, por ejemplo, algo que me llama la atención y que es importante señalar es la cifra negra. ¿Por qué? De acuerdo a la última encuesta nacional de victimización que hace el INEGI maneja que alrededor de un 93% de los delitos no se denuncian, ¿eh? Entonces, estas cifras solamente reflejan los delitos de los que tiene conocimiento la autoridad. Los delitos no denunciados, imagínate, si estás hablando de que el 93% de los delitos no se denuncian, aquí es el 8% de los delitos que se han cometido. O sea, estamos hablando, por ejemplo, en el caso de robo a negocio, que para este año ya llevamos 37,000. No, decías robo a ¿qué? Robo por ejemplo, robo en transporte público. Estamos hablando que 2019, las cifras del primer cuatrimestre eran 5,380, y ahorita, con 2 meses de pandemia, porque esto fue marzo a abril, que son las cifras, tenemos 5,044, pero corresponde únicamente quizás al 8% de las denuncias. Estamos hablando que un 90% no denuncia. Posiblemente las cifras de robo en transporte público, estaríamos hablando que tendrían que ser entre 40,000 aproximadamente. ¿Sí? Mira, es algo que nosotros hemos visto constantemente. Tú, cuando viajas en el transporte público, pensemos, una persona toma su transporte en el Metro Pantitlán, Metro Indios Verdes, Metro Cuatro Caminos, que son de las estaciones del metro que más afluencia tienen. En ese trayecto son asaltados. ¿Vale? Sí. Ninguno de ellos, o la cantidad de aquellos que dicen: chofer, por favor, trasládame a la agencia del Ministerio Público para presentar mi denuncia, es mínimo. Pues sí, de entrada el chofer primero te va a decir: yo tengo que seguir trabajando, ¿no? El chofer, para empezar, tiene que cumplir con una cuenta. Más aparte, ¿cuánto tiempo tardas en una agencia del Ministerio Público para presentar una denuncia? El promedio es de 6 a 8 horas. Entonces, muchas personas que son víctimas de un robo no denuncian
porque también ven el costo-beneficio. Me robaron mi celular, me robaron lo que yo traía para el gasto del día. ¿Qué pasa? ¿Cuántas veces me va a citar el Ministerio Público para continuar con esa investigación? Cada vez que me cita el Ministerio Público, yo voy a pedir un día en mi trabajo, ese día me lo van a descontar, tengo que trasladarme al Ministerio Público. Entonces, muchas personas optan por no denunciar. Esa es la realidad. Entonces, de aquí la cifra negra. Vamos a ir viendo cada uno de estos delitos. Por ejemplo, robo de vehículos. Ese, fíjate, o sea, a comparación de años anteriores, en este cuatrimestre, de 64,000 llevamos ya 72,000, siendo de que se supondría que con el hoy no circula hay menos vehículos. Se supone. Sí, pero fíjate que ha habido un cambio en la modalidad de cometer este tipo de delitos. Antes se daba mucho lo que era el robo a mano armada. Llegaban y te bajaban de tu vehículo. Ahora están buscando como que nuevas formas para cometer este tipo de delitos. Con la tecnología pueden clonarte tu llave a distancia. Y vemos que ya la mayoría de los vehículos traen cómo abrir tu carro desde lejos, lo cierras, lo abres. Entonces, buscan formas para distraerte y llevarse tu vehículo. Entonces, otra de las formas que vemos y que durante años se manejó es, por ejemplo, hacer compraventas. Los días viernes te pagaban con un cheque de otro banco, lo depositabas tú a tu cuenta, entregabas los documentos y ¿qué pasaba? Ellos tenían el fin de semana para poder vender ese vehículo. El lunes que tú te enterabas de que tu cheque había rebotado, pues te diste cuenta que había sido víctima de un fraude. De un fraude. De un fraude, más no de un robo. Así. Pero el problema es que el robo no te lo cubre el seguro. Entonces también el mexicano que dice, híjoles, ya perdí mi carro. ¿Qué haces? Pues di que te lo robaron. Pues sí. Entonces, vas a la agencia del Ministerio Público y dices, ¿sabes qué? Me robaron mi carro, yo iba en este preciso momento a venderlo a un tianguis, me asaltaron y se llevaron hasta mis documentos. Y, bueno, aquí tenemos que ver también esas modalidades que se han dado y los lugares donde se están cometiendo los delitos. Que parte del trabajo de la autoridad es eso, es ir identificando cuáles son estas modalidades y establecer mecanismos de prevención. Aquí las cifras lo que nos refleja es que no se está trabajando en la prevención de los delitos, porque seguimos igual. O sea, sí hay un más menos en los últimos 3 años, pero la disminución no es tan grande. Y en otros casos han aumentado. Así es. A ver, vamos a continuar con, estábamos viendo en el caso de, a nivel nacional, delitos hacia la familia, han aumentado las denuncias en 6,000. Aumentaron las denuncias. La realidad es que la pandemia ha hecho que la violencia en los hogares aumente. Hay un proceso de hacinamiento. Estás con tu familia a las 24 horas. Entonces, ¿qué pasa? ¿Los quieres matar? No tanto que los quieras matar, pero sí te genera cierta ansiedad. La mayoría, vemos, por ejemplo, que algunas organizaciones no gubernamentales de psicólogos están tratando de apoyar a gente a distancia. ¿Por qué? Porque la mayoría de estas personas está
Tienes un problema por estar encerrado. Te genera ansiedad la incertidumbre de qué es lo que va a pasar. Ahora, agrégale la incertidumbre laboral. ¿Cuántas personas están haciendo trabajo desde su casa? ¿Cuántas personas fueron despedidas en el momento que se empezaron a establecer estas medidas? Muchas personas fueron despedidas. Otras tantas, sus patrones o el patrón optó por decir, bueno, te voy a apoyar este mes, pero ya son 2. Ahorita con esto de la sana, bueno, la nueva normalidad, se están abriendo otra vez estas fuentes de empleo, pero ¿cuántas personas van a salir a buscar trabajo? ¿O cuántas empresas van a empezar a contratar? El estar encerrado y esto de la incertidumbre nos genera ansiedad. Estos pueden ser factores que alteren a los sujetos para cometer ilícitos. ¿Puede llegar el momento? Sí, o sea, es un factor. O sea, entendamos que un factor criminógeno es todo aquello que favorece la comisión de un delito. El hecho de que tú no tengas ingresos, pues vas a tener que buscarlos de una u otra manera, ya sea lícita o ilícitamente. Entonces, ¿qué va a pasar? Vamos a ver un aumento en estas cifras. Va a haber un aumento en delitos. Nada más que debemos de entender que puede haber delitos violentos o bien hay personas que buscan la manera de hacerse de nuevos recursos, experimentan, buscan. Entonces, ¿qué pasa, por ejemplo, con el comercio ambulante? Me llamó la atención ver, por ejemplo, en el transporte público, no sé si recordarán que de repente se subían a venderte un dulce. Ah, no, ahora te desinfecta, ¿no? Ahora te desinfectan. Entonces dices, no, pero de alcohol, ¿no? Pues están buscando una forma de obtener ingresos. O sea, todo se tiene que empezar a normalizar. Pero vamos a ver hasta dónde van a incrementarse las conductas delictivas. Pero adicional a esto también yo creo que tienen que ser recursos que te generen un flujo rápido de dinero, ¿no? Porque yo si robo algo que me cuesta trabajo vender, pues a lo mejor no me va a convenir tanto robar ese objeto, ¿no? Del cual no puedo obtener rápido una ganancia, ¿no? Te generas tu propio inventario, ¿no? Por ejemplo, en el caso del robo de celulares, ¿qué medida implementó la Ciudad de México, ¿no? El prohibir la venta de teléfonos celulares en tianguis. Sí. Nada pero, más. Es la única que está autorizada. Ya no puedes vender teléfonos celulares en tianguis, se hacen los operativos, pero tú te metes a las redes sociales y vas a ver, hay personas que están vendiendo celulares, 3, 4. Y lo que señalas es importante. ¿Por qué? Porque necesitas algo que se pueda comercializar rápido. O bien, esos que están asaltando en el transporte público, ¿cuánto pueden obtener de cada asalto? ¿Por cuánto tiempo les puede dar esa utilidad para subsistir, ¿no? O sea, estamos hablando de una pecera. ¿Cuánto traerá las personas en una pecera? ¿Promedio 200 pesos? Promedio 200, 300 pesos. Estás hablando de 3,000, 4,000 pesos. Dividido entre 3, 4. 3, 4 ladrones. Sí, o sea, estamos hablando de que en un día, para que sea rentable, se tienen que aventar unos 5, ¿no? Y trabajar de lunes a 3 veces a la semana, ¿no? Por lo menos.
Pero también ahí vemos que la falta de denuncia por parte de las víctimas hace que la autoridad no ponga atención. Y cuando se llega a denunciar, pues también vemos que hay pues cierta complicidad en ocasiones de la autoridad. Sí, o ya se dan la denuncia ya cuando pasó algo más extremo, ¿no? De que mataron al asaltante, hubo violaciones, o sea, hubo algo que ya trascendió y entonces ahora sí, clásico operativo, ¿no? Llega a tu casa seguro, cada nombre que le ponen. Entonces tiene que pasar una situación de ese tipo para que la propia autoridad empiece a tener un poco de conciencia, ¿no? Porque si no, la falta de denuncia, más aparte la falta de interés de darle seguimiento por parte de las autoridades, pues genera un caos, ¿no? Pero las medidas que toma la autoridad muchas veces es como lo señalas, ¿no? Ahogado el niño, vamos a tapar el pozo. ¿Y cuánto tiempo va a durar eso? Lo hemos visto, por ejemplo, cuando ha habido hechos violentos en escuelas. Entonces, hay un niño que lesiona a otro compañero y lo priva de la vida. ¿Y qué pasa ahí? Operativo Mochila. Los primeros 15 días ves a la policía afuera haciendo operativos, 3 semanas y se acabó. Pasa igual en el transporte público. Hay un evento que llama la atención en las redes sociales y la autoridad hace su operativo. ¿Vale? Pero entonces no son operativos constantes. No tienes una política preventiva. Sino nada más es una política de corrección y una política de, vamos a llamarlo de farándula, ¿no? De ya sí, salen los videos, ¿no? Tuve un poquito de cobertura. Mientras sale la otra noticia. ¿No? Mientras sale la otra noticia, la que sigue. Algo que veíamos dentro de las cifras que nos mandaste viene siendo un decremento en el cumplimiento de las obligaciones de asistencia familiar. Es decir, de 7,000 denuncias que había por falta de pensión alimenticia, por falta de todo eso, pues ahorita ya hay 5,698. ¿Sí? Hay menos, ¿no? Cuando tal vez, bueno, no, pudiéramos decirlo que hay más, porque ¿desde cuándo se fueron los juzgados? ¿Marzo? Los juzgados desde marzo. O sea, estamos hablando, para marzo ya había 5,000. Pero mira, para mí un problema que veo en nuestro país es que hemos estado mezclando muchas veces derecho civil con el derecho penal. O sea, tratas de resolver todo a través del derecho penal. Por lo tanto, conviertes el incumplimiento de obligaciones alimenticias en un delito, cuando esto se puede resolver vía civil. O sea, iniciar una demanda de pensión alimenticia, que el juez civil darle un poquito más de dientes, ¿para qué? Para no llegar a la cuestión penal. Estas denuncias es porque ya se agotó, digamos, la cuestión civil, donde ya la madre, el padre, el acreedor. O es la clásica de, te vas a acordar de mí. Puede ser que muchas veces, en lugar de acudir ante el juez de lo familiar, vayan directamente al Ministerio Público. Pero la regla sería, primero, acudir ante el juez de lo familiar. ¿Para qué? Ansias. Para, a través de la mediación, de la conciliación, resolver este problema. Nada más que aquí, toma en cuenta que muchas veces los hijos son botín de guerra en cuestiones familiares, divorcios. No me das pensión, no te dejo ver al hijo. Y algunos criterios que tiene los tribunales, por ejemplo, en el caso de las pensiones, en la Ciudad de México, el criterio puede variar de un juez a otro.
por ejemplo, tratándose de ingresos fijos, te habla de un 15 a un 20%. Y en otras entidades, cuando no tienes ingresos acreditables, te establecen una pensión de un salario mínimo. Y tendrías que desahogar todo el procedimiento para ver si esa pensión sigue firme. Entonces, mi idea, o lo que yo veo aquí, es que primero se tuvieron que haber resuelto la cuestión familiar y después ir a denunciar. Entonces, tal vez por eso los números son mínimos. Sí. Fíjate, en cuanto a lo que dices, en relación a los puntos de la familia, se puede observar, que no lo pongan, ¿no? La Ciudad de México es la que ha tenido más crecimiento, de 7,900 a 9,260. Nuevo León, de ahí el Estado de México, incluso Jalisco, Veracruz, 4,000, Puebla, ¿no? Y los demás más o menos se han mantenido, ¿no? ¿Te parece bien si pasamos a vida? Vamos a ver las cifras de... Ahí están. Ay, no, esta gráfica sí nos fallaron, ¿eh? Ahí está. Lesiones dolosas, lesiones culposas, homicidio, homicidio culposo, feminicidios y abortos. ¿Por cuál? Por el más común, ¿no? ¿Quieres empezar por el aborto? Órale. 185, 2018, 230, 2019 y al día de hoy llevamos 217. Nada más que aquí hay que ver que la única entidad que tiene permitido la interrupción del embarazo dentro de las primeras 12 semanas es la Ciudad de México. Todos los demás estados no establecen alguna circunstancia para que se pueda permitir o autorizar lo que es la interrupción. Entonces, si nosotros legisláramos, o si en toda la República se legislara a favor de permitir la interrupción, pues yo creo que estas cifras se modificarían y evitaríamos también que personas o mujeres que se vieron en la necesidad de interrumpir terminen en un reclusorio. Ok. Entonces, no está generalizado en toda la República, o sea, no está no, autorizado. No, de hecho, hay mucha oposición por permitir el aborto. Acuérdate que vivimos en una sociedad, pues, se puede decir que con un catolicismo muy arraigado, ¿no? Entonces, lo vemos como un pecado y la verdad, todo el mundo opina de si es bueno, si es malo. El problema no es si el aborto es bueno o es malo, sino estamos hablando de libertades. Que cada uno determine. ¿Sí? O sea, yo estoy en contra del aborto, pero estoy a favor de la legalización. Okay. Es decir, que cada quien, si tiene la necesidad, si una mujer se ve en la necesidad por cualquier circunstancia, no vamos a empezar a hacer juicios morales, porque si ya empezamos a hacer juicios morales, entonces ahí está el problema, sino cada mujer que se vea la necesidad tenga esa libertad y que lo haga en un lugar donde no se ponga en riesgo su vida. Entonces, ¿qué pasaría
si se debatiera, pues les decía, aquí el problema es que el gobierno actual y muchos gobernadores, estamos hablando del nivel federal, y gobernadores no están a favor de promover una reforma en este tema por las implicaciones políticas y electorales que traería. Así de sencillo. ¿Vale? Fíjate, algo curioso que veo dentro de las cifras y que a lo mejor va a ser cuestión de después de checarlo o analizarlo, es que marca que en la Ciudad de México hay denuncias de 40 denuncias. Estamos hablando de que al final el aborto es autorizado o decidido por la mujer, ¿sí? Pudiéramos decir que las denuncias que están hechas en la Ciudad de México corresponderían a la otra parte, al padre, al familiar, a alguien más. Sí. ¿Sí? Ok, digo esto para aclararlo, ¿no? Porque al final, no por el hecho de que sea la mujer quien está tomando la decisión, ¿cómo se llama? Queda libre de una posible denuncia, ¿no? Va a haber otras personas que pueden denunciar este acontecimiento, ¿sí? Siendo algún derecho que tiene, ¿no? Lo que pasa es que, mira, aquí no debes de olvidar que para nuestra legislación penal existe algo que son los concursos de delito, ¿vale? ¿Qué es un concurso de delito? A final de cuentas, el legislador determinó que una persona, a través de una conducta, puede cometer varios delitos. Ese sería un concurso ideal. Y el concurso real es cuando yo con varias conductas cometo varios delitos. Por ejemplo, en el caso de la violencia en el hogar, probablemente pueda haber violencia física. Y esa violencia física va a traer como consecuencia lesiones. Y también puede traer como consecuencia un aborto. Ok. Entonces, o sea, no, ahí el culpable, o sea, en el caso de el aborto, bueno, no, y aparte homicidio, ¿no? ¿O no? No necesariamente tuvo que haber muerto la madre. Es que ya no entendí. A ver. Ya no entendí porque, por ejemplo. A ver, pensemos, el marido tiene Tiene a su secretaria. El marido, su esposa está embarazada, entonces agarra, la golpea. Producto de los golpes, ella es trasladada a un hospital y deciden, o sea, que el producto ya no es viable por las lesiones. ¿Sí? Entonces ahí hay un concurso de delitos. ¿Sí me explicó? Sí, ya. Entonces, las consecuencias del aborto son las lesiones producidas por el marido. Okay. Aquí, por ejemplo, en las cifras no vemos un desglose de cada uno de los delitos, que eso sería interesante. Ver, por ejemplo, las características de cada una de las personas. Que eso te arrojaría mucha información. Por ejemplo, víctimas de delitos sexuales. No. Si nosotros vemos, por ejemplo, algunas investigaciones que se han hecho, la mayoría de las víctimas tratándose de violación son personas que tenían una relación cercana con el victimario. Ok. La idea de que la mujer sale a la calle y en la calle la viola, sí, ahí hay una posibilidad, pero estadísticamente la mayoría de los abusos sexuales, de la violación, se va a dar por alguien cercano, estadísticamente.
ya sea un familiar, ya sea un vecino, ya sea el padrastro, el cuidador. Entonces, sí es interesante cuando ya te metes a investigar las características víctimas, victimarios. Y entonces ahí sí ya pudiéramos hablar de programas de prevención. Fíjate, te voy a poner la gráfica porque sí la tenemos. Ay, esto ya no sé cómo funciona. Detalle, el detalle, tú la debes de tener. A ver, pon la otra. Más. Víctimas. Otras dos. Otra. Esta. Esperemos se alcancen a ver. En el cual, por ejemplo, de lo que decíamos, fíjate que no sé por qué, si sea alguna condición, bueno, no, a ver, ya, no, esto ya es un desmadre. Son las víctimas, entonces en el aborto no hay víctima. Bueno, sí hay víctima, pero están no identificados. Que es como lo marcan aquí. O sea, por ejemplo, en el caso de rapto 34% es 38 mujeres, 42 mujeres, raptaron a 2 hombres. Secuestros, hay 275 este año de hombres, 88 de mujeres y 10 que debo suponer que están reservados los datos. Homicidios, homicidio doloso, estamos hablando que para este año del primer cuatrimestre llevamos 10,905 personas del sexo masculino, mientras van 948 del sexo femenino. Sí. Sí, pero mira, en el caso de los homicidios dolosos, es algo que podemos vincularlo con otros factores. Por ejemplo, el narcotráfico. O sea, todas estas ejecuciones que nosotros llegamos a ver muchas veces en las redes sociales son ajustes de cuentas por parte de lo que es no voy a manejar narcotráfico, vamos a hablar de delincuencia organizada, ¿vale? Sí. ¿Sí? ¿Por qué delincuencia organizada? Porque vemos que tenemos dos tipos de delincuencia. La delincuencia común y la delincuencia organizada, que es esta organización ya estructurada que se dedica a cometer delitos de alto impacto, digamos, lo que es narcotráfico, robo de hidrocarburos, secuestro, trata de personas, pornografía infantil. Entonces, este tipo de delincuencia se tiene que tratar de otra manera. Aquí, ¿cuántos delitos de homicidio doloso tienen que ver con el crimen organizado? Okay. ¿Y de dónde viene esta cuestión? Les decía, en nuestro país, en los últimos años hemos pensado, o siempre se ha pensado, que el aumentar las penas va a traer un beneficio. Si tú revisas códigos penales, teníamos al principio, en los años 1940, pensemos, una pena máxima de 40 años. Ha ido en aumento. Y ahorita ya estamos hablando de una prisión vitalicia, cadena perpetua. La idea de que a mayor pena, menor es la comisión de delitos es errónea. El problema no es la pena. El problema es que en esta sociedad existen soluciones o salidas alternas. No estoy hablando de las jurídicas, estoy hablando de la corrupción. Por ejemplo, bandas de secuestradores
que tenían su guardadito para en el momento de que alguien de la banda caía. Fondo de contingencia. Fondo de contingencia, si quieres verlo. O sea, llegaban y policía, échanos la mano. Policía no quería. ¿Sí? Encontraba un policía de estos que hay muchos, rectos. Lo ponían a disposición del Ministerio Público. ¿Qué pasaba? Agente del Ministerio Público recibía una cantidad para integrar más la carpeta de investigación. O bien para dejarlos trabajar. Entonces, ¿qué pasa? El aumento de las penas no ha funcionado. Entonces, tenemos que reestructurar nuestro código penal. También, ahorita tú hablabas de secuestro. ¿Qué es el secuestro? ¿Cómo está tipificado? Y cómo muchas veces se confunde cuando no está bien redactada una norma. Por ejemplo, hubo el caso de las señora Jacinta y Beatriz, si no estoy equivocado, en Querétaro, comerciantes que fueron detenidas y acusadas de secuestrar a policías federales. Sí, Cuando llegaron los policías al tianguis a un operativo contra la piratería, destruyeron algunos puestos, los comerciantes los retienen, piden que se paguen los daños, llega el jefe de los policías y dice, ¿cuánto es los daños? Creo que el monto eran 11,000, 15,000 pesos. Entonces, ¿qué pasa? Como tú me estás exigiendo el pago por dejarlos en libertad, para mí eso es un secuestro. Y entonces estas señoras fueron privadas de su libertad. Pasó con los señores que organizaban las protestas del aeropuerto, los de Atenco. ¿Qué pasó? Muchos de los líderes fueron acusados de secuestro por la retención. Entonces sí tendríamos que modificar bien cuándo se está hablando de un secuestro con un fin, digamos, social, si quieres llamarlo así, o bien un acto meramente delictivo. Porque muchas veces, al no estar bien regulado, si yo agarro, protesto, bloqueo la entrada de la Cámara de Diputados con un grupo, pues puedo caer, encuadrar mi conducta en lo que dice la norma. Ok. Sí, o sea, si yo agarro y no dejo que alguien se baje de su automóvil, pudiera decirse que lo estoy secuestrando. No, porque ahí lo estarías privando de su libertad, pensemos. Ok, porque mira, si vemos, están desglosados de la siguiente forma, ¿no? Hay secuestro express, secuestro con extorsión y pues prácticamente el secuestro normal. Secuestros con daño, tráfico de menores y secuestro con calidad de rehén. O sea, estamos hablando 9 secuestros en calidad de rehén, rapto hay 40, ¿sí? Que al final el rapto es hacia menores, ¿no? O puede ser también hacia adultos. Pues es que la figura de rapto puede darse también hacia adultos, ¿eh? No así necesariamente hacia menores. ¿Me raptaron? No, digo, o sea, es que sí me da curiosidad. Digo esto porque al final toda esta información sale directamente de la dependencia de gobierno que se encarga de recopilar toda la información, ¿no? Entonces, pues ellos cómo la van clasificando, ¿no? Y como dices, debería de haber otra información más detallada con la finalidad de poder saber un poquito más. Por ejemplo, estamos viendo en el caso de robo, ¿cuál ha sido la tendencia? Robo con violencia ha disminuido,
robo sin violencia se ha mantenido. Robo con motocicleta sin violencia, robo con motocicleta con violencia, robo de coche de 4 ruedas con violencia o sin violencia. Entonces, pues prácticamente, como bien comentas, lo que viene siendo la parte del robo con violencia ha disminuido, pero esto es pues prácticamente por una conducta delictiva, en el sentido de que si ejerzo violencia, pues simplemente voy a tener una sanción mayor o una repercusión mayor a que si lo hago únicamente de manera, ¿cómo se dice? De manera pacífica, ¿no? El llegar y me acuerdo de esos sketch donde llega el delincuente y pide por favor las llaves, ¿no? Como por favor, dame tu dinero. Dame tu dinero, por favor, tu celular, no seas malo, desbloquéalo. Entonces, estamos hablando de una nueva forma de delinquir, ¿no? Que tal vez uno, dijeran por ahí los viejos maestros del robo, ¿no? O sea, el que roba debe también de saber robar, ¿no? Sin necesidad de emplear fuerza, sin necesidad de ejercer violencia, ¿sí? Pues déjame decirte que ya esos viejos carteristas que te robaban en el transporte público desaparecieron, ¿no? Ya vemos, como dices tú, nuevas herramientas, la motoneta. A mí me llama la atención que de repente ves a operativos deteniendo a los motociclistas porque dicen que se dedican a robar y entonces se crea un estigma, cuando la realidad es que necesitas dos. No sé por qué están deteniendo a los pobres motociclistas que va uno solo en su moto, cuando necesitan dos para cometer el robo o la ejecución. Entonces ponte a detener motos donde vayan dos, no uno. Entonces ahí sí, fíjate qué es lo que puedan tener. En cuanto a lo que es el secuestro, empezó a haber modificaciones en cuanto a lo que es el tipo penal. Acuérdense que se creó la Ley General para prevenir y sancionar el delito de secuestro. O sea, ya tenemos una ley que establece qué es el secuestro y cómo se va a tipificar. Porque tú decías, entonces si yo lo encierro en su carro y no lo dejo salir, ¿es secuestro? No, esa es una privación de la libertad. Pero ya es secuestro cuando tú lo privas de su libertad para obtener un beneficio. O sea, ya no soy secuestrado cuando mi patrón, ¿sí?, no me deja salir porque no le estoy firmando mi renuncia. Porque antes se daba mucho eso. Yo recuerdo que lo primero que decían es, no te vas de aquí si no firmas la renuncia, ¿no? Y lo que siempre el amigo que estudiaba el primer semestre en Derecho decía, no te preocupes, lo vamos a denunciar de secuestro, ¿no? O sea, realmente no existe ahí un secuestro. En todo caso, ¿qué sería un secuestro express? Es que no estoy obteniendo... No, aquí el secuestro, pues dice, es desde el momento en que realizas este tipo de robo o extorsión para, o sea, tú lo privas de la libertad para cometer un robo o bien para ejecutar una extorsión. Lo que pasó con los médicos, no sé si se acuerdan de esta noticia, de que en un hotel de la colonia Santa María la Ribera, si mal no recuerdo, llamaron a las familias de estos médicos diciendo que los tenían secuestrados, cuando lo único que pasó es que los trasladaron a otro hotel y les quitaron sus celulares para que no tuvieran comunicación. Entonces, también este es un modo de operar, ¿no? Y ese es este nuevo secuestro. La delincuencia va evolucionando, va generando nuevas formas de cometer delitos. Entonces, el legislador tiene que empezar a modificar
todas estas normas para poderlos encuadrar a una realidad social. Hace 30 años no teníamos el problema de las extorsiones telefónicas. Ahora ya son hasta por correo. Sí, antes no todos tenían línea fija en su casa. Exacto. Mira, ¿te parece bien si vamos a ver rápidamente los delitos ahora sí que por cuestiones de ley? Déjame cambio la presentación. Viendo las tendencias de todas las gráficas que estamos viendo ahorita, no sé si afecte que apenas era el inicio de la contingencia, pero pues se mantienen en un nivel estable a comparación con los años anteriores, ¿no? Pero es que mira, lo que acabas de decir, tenemos que tomarlo en consideración porque se supone que el índice delictivo debió de haber bajado por la contingencia. Claro. Entonces, al mantenerse, ¿qué significa? Que si todo mundo estuviera en las calles o no hubiera, si hubieran aplicado estas medidas, hubiéramos rebasado las cifras de los años anteriores. O también como comentas, o como comentabas hace un momento, que el 93% no se denuncia. A lo mejor ese 7% que sí denuncia, pues sigue siendo el que está en las calles, que a lo mejor eso es lo único que se denuncia, ¿no? Independientemente de que todos o no hayamos estado en nuestras casas. También. Vamos a ver lo que corresponde a delitos federales, ¿no? Aquí tenemos las gráficas, de este lado tenemos el tipo de delito, si proviene de leyes, vamos a ampliar, aquí están, ¿no? Leyes de la salud, delincuencia organizada y otros delitos, ¿sí? Y vamos a checar lo que eran delitos contra la salud, ¿sí? Delitos contra la salud, en este caso, el narcotráfico. Vamos a ver qué es el problema. Y producto del narcotráfico, muchos de los homicidios. Ok. Fíjate, dato curioso. Se divide en dos: delitos contra la salud y delitos contra la salud en su modalidad de narcomenudeo. El narcomenudeo es el naranja y el azul es ahora sí que ya es ¿cómo se llama? El delito mayor. El narcomenudeo, para mí, desde hace muchos años, teníamos que haberlo desaparecido. Es decir, yo creo que sí debemos de trabajar en la legalización, por lo menos de lo que es la producción de amapola y lo que es la marihuana. ¿Por qué? Mira, es tan sencillo. Cada quien consuma lo que quiera. Tienes el alcohol que está legalizado, tienes el tabaco que está legalizado, tienes productos con alto contenido de carbohidratos, tienes medicamentos, pero no le han querido entrar a lo que es la legalización de la marihuana. Desconozco el motivo. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre narcotráfico y narcomenudeo? El Código Penal te establece una tablita, es decir, ¿en nuestro país está legalizado el consumo de la marihuana? Sí, sí es cierto, sí está legalizado. Yo puedo andar libremente por la calle y se me detienen, yo puedo traer para mi consumo, tratándose de marihuana, 5 gramos. Eso, ¿cuánto te alcanza aquellos que no fumamos, no? Digo, de nada. O sea, 5 gramos, yo creo que alrededor de
3 cigarros. 3 cigarritos. 3 cigarritos. ¿Sí? Pero si tú compras una cajetilla de cigarros, la cajetilla de cigarros trae 40. Si tú vas con tu dealer te va a vender tu bolsita de 50 pesitos con cerca de 50, 80 gramos. Entonces, aquí el problema es que tenemos a las instituciones de seguridad pública deteniendo narcomenudistas y echándoles. Mira, te pongo ejemplos. Me ha tocado ir ante el juez de control a comparecer por personas que salieron a correr, muy deportistas ellos, con su cigarro de marihuana. Pues sí, está bien. Te vas al sope de Chapultepec, te echas tu cigarrito y empiezas a correr. Para hacer hambre. Para hacer hambre, ¿no? O bien ahí salen del trabajo, ¿sí? Desvelados, cansados, se sientan en la parada del Metrobús, prenden su cigarrito, se dan 2, 3 jalones, llega la policía y se los lleva. Y se montan operativos como si fueras a agarrar al gran narcotraficante. Entonces ya perdió tiempo el policía en hacer la puesta a disposición, ya le quitaste tiempo al juez de control, por lo menos 1 hora en su agenda para llevar esta audiencia. Entonces yo creo que ya deberíamos de estar trabajando en lo que es la legalización de lo que es la marihuana, con fines recreativos, con el fin que tú quieras. Y acabas de decir algo que a mí me genera una duda. ¿Hay sanciones hacia los policías o en nuestro país por ser inoperantes? ¿Qué quiere decir esto? El agarrar y el caso que pones. Voy a llegar con el juez, ¿sí? Con mi muchacho aquí, que estaba fumando y llevo de evidencia la pachicha o no sé cómo se llama. El cigarro que le sobraba. Hay sanciones donde digan, a ver, polis, los capacitamos, les damos entrenamiento, los instruimos, ¿sí? No hagas perder el tiempo. ¿Hay sanciones o simplemente es el clásico paseo? El paseo y pues para ya no dejarte por ahí, pues voy a llegar de cualquier forma y ya te dejo ahí en el MP. Mira, no hay sanción para el policía como tal, porque él en realidad está haciendo su trabajo. Aquí el problema es que desde hace años hemos establecido políticas que no van acorde a nuestra sociedad. Mira, ustedes han escuchado hablar de eso de tolerancia cero, una política que se implementó en los Estados Unidos por el señor Giuliani. ¿Sí? Es más, lo contrataron aquí en México para que viniera y hiciera un diagnóstico, ¿vale? Nosotros no podemos establecer una política de tolerancia cero con base en nuestra cuestión social y cultural. Ahora, ¿bajo quién están los policías? ¿Quién está tomando las decisiones? Muchas veces al policía, ¿qué le pides? Resultados. ¿Cómo evalúas a un buen policía? Por detrás. Mayor número de puestas a disposición. Pero debemos de cambiar esa forma de ver a la policía. De hecho, desde hace años se está tratando de implementar un modelo de proximidad, capacitar a los policías en resolver conflictos. Algo tan sencillo, lo que pasó en Jalisco. O sea, detienes a una persona por no traer cubrebocas. Obviamente, la persona se molesta, se altera, los insulta, te los llevas a los separos y le das su calentadita, se te pasa la mano y se te muere. ¿Por qué? Porque a alguien se le ocurrió que no vamos a tolerar en las calles personas sin cubrebocas. ¿Qué hubiera pasado si, señores, no vamos a tolerar personas sin cubrebocas en las calles? Así es que, por favor, aquí hay 300 cubrebocas, señores policías, y si llegan a ver a alguien en la calle, llámenle la atención. Y después de llamarle la atención, le regalas un cubrebocas. No hubiera muerto esa persona. Pero
La orden fue, no vamos a tolerar. Entonces, tú como subordinado, ¿qué tienes que hacer? Respetar esas órdenes. Vemos el caso de la chica que fue violentada durante una manifestación por parte de granaderos y las autoridades van a decir, es que esto no se va a volver a repetir. Cuando si los mandos policíacos, cuando ves que llevan a los policías, la orden es rómpanle su madre. Entonces, por un lado, instigas al policía a que violente derechos humanos y cuando los violenta y te hacen pública esa violación, es que actúan de mutuo propio. No es cierto. Los policías están recibiendo una orden. ¿Quién dio la orden? Su jefe inmediato. Entonces, no deberíamos de sancionar al policía, deberíamos de ver desde dónde viene esa orden. Vean lo absurdo que fue que al día siguiente hubo una manifestación y ahí no fueron los policías. No, pues no, para no generar, ¿cómo se llama? Otro conflicto. Un enfrentamiento. Un enfrentamiento, fue lo que dijeron. Eso sí, nos saquearon todo, ahora ya venden tenis, ¿no? Y ahora, ¿dónde queda el derecho de la población? Entonces, vean, por ejemplo, en México se ha pagado a especialistas. Y en México tenemos especialistas en seguridad ciudadana, tenemos especialistas en criminología, tenemos personas que se dedican a hacer estas políticas. El problema es que son especialistas. Y yo manejo este ejemplo. Cuando tú vas al doctor, entonces el doctor te dice, mira, te voy a dar esta receta. Son 5 medicamentos. Y esto es lo que tienes que hacer durante tu tratamiento. Así se lo entregan al gobierno. ¿Quieres combatir la criminalidad? Esta es la medicina y este es el tratamiento. Y entonces cuando ves las medicinas, híjoles, es muy cara. Capacitación de los policías, híjoles, no, es muy cara. ¿Sí? Mejores salarios, híjoles, no, es muy caro. Entonces pasa como cuando va uno a la farmacia y le dicen, oiga, ¿y cuánto es de mis medicamentos? Tanto. Híjoles, pues deme nada más ¿sí? Al azar escoges uno. Y bueno, a ver si me funciona. Obviamente no va a haber un bienestar. Pasa lo mismo con las políticas en seguridad pública. Entonces, vean esta situación de implementar la tolerancia cero en México no ha dado resultados y no funciona. No, ya se trae de hace varios años, ¿no? Desde los 60, 70, 80, 90, 2000. Entonces, tenemos que modificar, crear una policía de proximidad, entender que los policías son personas que tienen ciertas capacidades y también no tratar de explotarlos. Mira, el turno de los policías, en algunas ocasiones, un turno de 24 horas y luego resulta que se tienen que quedar otras 24 horas. O si el jefe está de buenas o está de malas y te quedas arrestado, tampoco tienen cómo protegerse. No tenemos, o no tienen, mejor dicho, un órgano que los proteja a ellos como servidores públicos. Muchas veces se violentan sus derechos humanos por parte de sus superiores. Y entonces, si tu superior te está mandando a realizar ciertos actos, y que tú sabes que esos actos no son correctos, no puedes denunciarlo. ¿O a quién se lo denuncias? ¿Al secretario? O sea, nadie le va a hacer caso. ¿Sí? Desde hace años se está tratando de que la policía, como en otros países, establezcan sindicatos que luchen por sus derechos y que se les reconozca. Ahora, regresando con lo de los delitos federales, mira, dos sustancias que yo consideraría que se deberían de empezar a trabajar en la legalización, la marihuana y la producción de amapola. ¿Por qué la producción de amapola? Lo que es la zona de Guerrero, tienes infinidad de plantíos de amapola. ¿Para qué? Para generar heroína. Ahora, ¿por qué en nuestro país compramos morfina del extranjero cuando podemos producirla? Porque no la consumimos. ¿No la consumimos?
Digo, nos la consumimos, o sea, no llega, No la consumimos, no. consumimos antes de que llegue Antes de que llegue allá. Sí, pero se pudiera mejorar la condición de muchos campesinos que son explotados por el crimen organizado en estas zonas por la producción de amapola. Entonces, son esos dos sustancias que pudiéramos ver. Ahora, desde un punto de vista económico, imagínate el dinero que deja la producción de estas dos sustancias. Quítale el 35% de ISR. Sería una muy buena recaudación. Sería una buena recaudación y a través de otras políticas, ¿no? Pero la gente cuando le dices, vamos a legalizar la droga, no, es que mi hijo, es que se va a inundar. Señora, ya la droga está en las calles. Nada más es saber dónde la van a comprar. Que ¿Sí? eso es Estados Unidos, ¿no? En Estados Unidos los lugares donde está legalizada, pues prácticamente son tiendas departamentales, ¿no? Donde llegas y es un tour, y calidad 1, 2, 3, 4, y te dicen, o sea, realmente es una explicación, incluso hay ya licenciaturas, ¿sí? Para el cultivo, la producción, o sea, todo lo que viene siendo relacionado a la marihuana, ¿no? Es que hay una industria detrás de la cannabis. Así es. Vamos a tocar el último tema, ¿no? Porque ya se nos pasó la hora. Rápido, vamos con... Delitos federales, ¿sí? Fiscales, que están tipificados en el Código Fiscal de la Federación, ¿no? Código Fiscal de la Federación, delitos fiscales, lo que es evasión de impuestos. Así es. Pues mira, aquí... Contrabando y traición, no, Aquí vemos la gráfica. Naranja es 2020, lo que llevamos, 2019, ¿sí? Y voy a agregar otros, porque hay algo curioso. 2018, 2017, 2016. ¿Sale? Si nosotros vemos en 2016, en Sonora hubo más delitos fiscales, igual que en Chihuahua y en la Ciudad de México, ¿sí? Pero a partir ya de los siguientes años, pues prácticamente los dejan a un lado. Voy a cambiar la gráfica porque a lo mejor tendríamos que ver otro. Déjame el encuentro donde se cambia. Que es un tema que incluso apenas salió, ¿no? Que viene siendo lo de la WIF. Vamos a ver si aparece. ¿Qué sería? Patrimoniales, ¿no? ¿Verdad? ¿Qué es? No, mira, algo que en lo que tú encuentras esto de las gráficas, debemos de entender que la unidad de inteligencia financiera, desde los años 90, empezaron a crearse en diversos países. Estas instituciones se crearon para reunir información sobre ciertas actividades que pudieran realizar las personas, ya sea físicas o morales. Nada más que en México, algo que se ha criticado de la unidad de inteligencia financiera es la falta de autonomía. Okay. Algunos proponen que se cree un organismo autónomo, a la par de la Fiscalía General de la República, CNDH, que sea un organismo autónomo. ¿Por qué? Porque como ustedes saben, la unidad de inteligencia financiera, ¿de quién depende? De Hacienda. De la Secretaría de Hacienda. ¿Y la Secretaría de Hacienda de quién depende? Del Ejecutivo. Entonces, hay una subordinación legalmente hablando.
Entonces, si tú ves las cifras durante el sexenio anterior, la unidad de inteligencia financiera, si mal no recuerdo, creo que fueron 8 investigaciones las que realizó. No me creen, pero fueron mínimas las investigaciones que realizó. Incluso, fíjate, no viene dentro de toda esa ley en particular. O sea, si vemos la tabla, o sea, no me marca en ningún punto esa ley. Me marca, no sé si esté dentro de otros o delitos del Código Penal Federal, delitos previstos en la ley FCDO, ¿a quién será? No, lo que pasa es que, por ejemplo, aquí, o recuerda, del Código Fiscal. Te vas directamente al Código Fiscal. Lo único que tenemos, por ejemplo, nuevo es esta ley para lo que es el lavado, pero es una ley supuestamente preventiva, donde te establece ciertos requisitos o ciertas obligaciones para informarle a la autoridad. Y te dice quiénes son los sujetos obligados a presentar esta información. ¿De dónde sacaron estos sujetos obligados? Pues sabemos que son las formas más comunes que en algún momento utilizó la delincuencia para lavar activos. Es decir, a través de constructoras, a través de arrendamientos, a través de compra de inmuebles, lo que son blindaje de vehículos, todas estas operaciones que tienen que ver con la delincuencia organizada y que es una de las formas. Algo que no han establecido correctamente es el funcionamiento de esta ley, ¿no? Y si quieres, pues esto lo podríamos tocar otro tema. Sí, mira, nada más vamos a checar esto rápido, ¿no? Que viene siendo las cifras que tenemos al mes de ¿cómo se llama? De abril, ¿no? En relación con denuncias federales, ¿no? Que la Secretaría de Hacienda es la encargada, ¿sí? Delitos fiscales en relación con los sujetos que están como no localizados, porque estamos hablando que tenemos al día de hoy, aquí está, de acuerdo a las entidades, del Estado de México, tenemos 7,073 personas físicas como no localizadas y 1,748 personas morales, siendo de que si la propia Secretaría de Hacienda es la responsable de ejercer esta acción penal, ¿sí? El número de denuncias que existen en materia fiscal pues son prácticamente irrelevantes en relación con el número de personas que al día de hoy están como no localizados y que posiblemente son personas que vayan o estén haciendo actividades ilícitas al día de hoy, ¿no? Habrá modificaciones de acuerdo a lo que ha pasado. Platicábamos, ¿no? Apenas se ventiló por ahí lo de un comunicado donde Bas dio la instrucción de liberar cuentas bancarias de la UIF, ¿no? Que estaban embargadas de diferentes narcotraficantes o familiares de narcotraficantes. Esto traerá como consecuencia que la UIF pierda credibilidad. No es tanto que pierda credibilidad. Lo que debemos de recalcar, te decía, es eso. Hay una subordinación. Hasta ahorita, digo, yo considero que la unidad de inteligencia financiera está trabajando correctamente. ¿Por qué no irnos, o por qué considero que no está iniciando todas estas investigaciones? Porque yo creo que está yendo contra estas empresas que tienen los montos más grandes. ¿Y qué refleja también
el mayor número de personas no localizadas, que la estrategia del crimen organizado ha cambiado. ¿Por qué? Porque antes constituían una empresa y entonces empezabas a inflar esa empresa, y vivías de 1, 2, 3, utilizabas 3, 4, 5. ¿Sí? Ahora lo que está haciendo es modificar o utilizar a más personas. ¿Sí? ¿Se acuerdan de este término que en algún momento se utilizó o lo manejamos, el pitufeo, ¿no? Así, los pitufos. Los ¿sí? pitufos. Los efos y los edos. Los cefos y los edos. Entonces, entre más pitufeos sean, va a ser más difícil para la autoridad detenerlos o dar con el beneficiario. Sí, lo que se conoce como las operaciones carrusel, ¿no? O sea, para detectar quién fue el beneficiario real. Que aquí pasa algo, porque al final, si nosotros vemos el comportamiento de los impuestos que nos dicen que la recaudación se ha mantenido, ¿sí? No sé si quieras ponerme la otra diapositiva. Efectivamente, o sea, la recaudación se ha mantenido o ha habido un incremento de acuerdo a las cifras que proporcionan, pero en ningún momento establecen si estas cifras corresponden a la recaudación que han hecho, ¿sí? De manera, ¿cómo se llama? Pudiéramos decirlo como extorsión de decirle a las empresas. Coercitiva. ¿No? Coercitiva. ¿Cómo? Coercitiva, o sea, de manera voluntariamente a fuerzas. Exacto, de manera voluntaria, ¿sí? En ningún momento han dicho esas cifras. Si nosotros vemos el comparativo de los cuatrimestres, ¿sí? De 2017, 18, 19 y este último, pues la tendencia del impuesto sobre la renta viene siendo prácticamente la misma, ¿sí? No me están diciendo a dónde se está yendo toda esa recaudación. Por ahí se habló creo que fue Carso, ahorita van con FEMSA, o sea, diferentes dependencias, ¿sí? Que la recaudación efectivamente se mantiene o está en crecimiento, pero tal vez no es como consecuencia de una recaudación positiva o de un favoritismo o de que la misma gente se sienta con la voluntad de contribuir. No, ahora ya es coercitiva, tan fácil. Pagas tus impuestos, pagas lo que debes y tan amigos como siempre. Así es. Porque si no, lo único que yo puedo hacer es empezar una investigación y entonces empiezo a jalar el hilito. Y no nada más me voy a ir contra las personas morales, sino las personas físicas. Entonces, la mayoría de las empresas, ¿qué tratan de hacer? Llegar a una negociación con la autoridad. Pues dice, ok, te pago mis impuestos. Y creo que eso es favorable, ¿no? Para que aumente la recaudación. Aquí el problema es saber dónde va a terminar ese dinero que se está recaudando. Así es. Pues bueno, algunas palabras que nos puedas dar de cierre relacionado con el panorama que viene ahorita con esta de vuelta a la normalidad en materia delictiva. O sea, no queremos que espantes, pero o sea, vamos a estar en una normalidad o pudiera desencadenarse factores que incrementen toda esta situación. Para mí lo más importante es la prevención. Así es que busquen mecanismos de prevención. Si tienen que salir a trabajar en el transporte público, traten de no llevar efectivo, traten de no llevar alhajas. Vamos a ver que va a haber un aumento en la criminalidad, entonces busquen mecanismos de prevención, no transiten en lugares inseguros. Yo sé que muchas veces es imposible, pero hay que protegernos nosotros, porque muchas veces la autoridad no va a estar ahí para protegernos. Organicémonos con nuestros vecinos, tengamos programas de coordinación vecinal,
vamos a ver que esto nos va a ayudar. Digo, algo que no comentamos es que algo que disminuyó fue el robo a habitación con los vecinos, ¿no? Entonces, establezca medidas de protección. Ok. A ver, espérate que te estamos perdiendo, no sé por qué. A ver, ¿ahí me escuchan? Ahí ya te escucho, no sé si eres tú, somos nosotros o es la delincuencia que ya se está robando tu cable, tu cable de red. Señores, no se roben el internet, por favor. Ok, entonces, perdón, nos decías de lo de vecinos. Establecer mecanismos de prevención, tratar de volver a crear este tejido social con los vecinos para cualquier problema que puedas tener. Ok, pues está muy bien, te agradecemos. Pues yo creo que después nos veremos, dependiendo cómo vaya toda esta situación, nos veremos algo que sí va a ser dentro de 4 meses con las nuevas cifras, ¿sí? Y pues nos despedimos, gracias a todos los que nos estuvieron viendo y los que no, pues nos van a ver después, ¿sale? Y pues bueno, nos estamos viendo, cuídate. Saludos. Cuídense. No, nada, que gracias por la atención y saludos a todos. Bye. Va.